¿Alguna vez soñaste con tener los poderes de Spider-Man? Fuerza sobrehumana, reflejos imposibles, escalar paredes, ser el héroe de todos. De niños lo veíamos como un sueño. Pero ¿qué pasa cuando ese sueño se vuelve una condena? Porque lo que nadie te cuenta es el precio. Peter Parker no es feliz. Porque lo que nadie te cuenta es el precio. Peter Parker no es feliz. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los videos que realmente te hacen pensar. Está solo, agotado, roto por dentro. Perdió al amor de su vida, a su familia, a su mejor amigo. Y lo más cruel de todo, no puede detenerse, porque el mundo depende de él. Porque su culpa lo mantiene en movimiento, porque no se le permite fallar. Ser Spider-Man suena épico, pero vivir como Peter Parker es otra historia. Antes de todo, Peter Parker era simplemente un chico más, nada especial. Un adolescente flaco, torpe, callado, que pasaba desapercibido por los pasillos del instituto. Vivía con sus tíos, Ben y May, dos personas sencillas que lo amaban como a un hijo. Sus padres habían muerto cuando era un niño, y aunque jamás supo todos los detalles, aprendió a cargar con esa ausencia en silencio. No tenía muchos amigos. De hecho, solo uno, Harry Osborn, el hijo del multimillonario Norman Osborn, dueño de Oscorp. Ambos venían de mundos distintos. Peter con su ropa usada y su mochila parchada. Harry con chofer privado y celulares de último modelo. Y sin embargo, se llevaban bien. Porque en el fondo, los dos estaban solos. Peter era un apasionado por la ciencia. Soñaba con trabajar algún día en un laboratorio. Su vida era rutinaria, sí, pero también era suya. Una vida sin gloria, pero también sin tragedia. Y aunque no lo admitía, una parte de él sí deseaba más. No fama, no dinero. Deseaba ser visto, sentirse suficiente, especial. Y claro, también estaba ella, Mary Jane Watson, su vecina. Su gran amor secreto desde la infancia. Cada vez que la veía pasar, el corazón se le detenía por un segundo. Sabía todo de ella. Sus horarios, su perfume, el color de sus labios. Pero nunca se atrevió a hablarle. Nunca. No por miedo al rechazo, sino porque en el fondo no se sentía digno. Era Peter Parker, el chico al que nadie miraba. Hasta que todo cambió. Un día cualquiera, la escuela organizó una visita a un laboratorio de biogenética. Era uno de esos paseos escolares que nadie toma muy en serio. Peter, claro, estaba fascinado. Mientras los demás se distraían, él observaba cada vitrina con ojos brillantes, anotando detalles, haciendo preguntas que ni los guías esperaban. Y fue ahí, justo ahí, donde ocurrió. Una araña genéticamente modificada, parte de un experimento revolucionario, había escapado de su contenedor. Nadie se dio cuenta. Nadie, excepto Peter. Pero ya era tarde. Sintió una picadura rápida en su mano. Un ardor leve. Nada más. Una molestia mínima que cualquiera hubiera ignorado. Pero esa picadura lo marcó para siempre. Esa noche, Peter se sintió extraño. Mareos, fiebre, visión borrosa. Se encerró en su habitación y se desplomó en la cama. Cuando despertó, algo había cambiado. Su cuerpo ya no era el mismo. Su vista era perfecta. Sus músculos estaban tonificados. Sus reflejos eran tan rápidos que podía atrapar una mosca con los dedos. Al principio pensó que estaba soñando, pero no. Era real. Poco a poco, empezó a probar sus habilidades. Podía saltar enormes distancias, trepar muros, lanzar telarañas desde sus muñecas. Era increíble, y por primera vez en su vida, se sintió poderoso. Pero lo que Peter no sabía es que el poder siempre tiene un precio, y que a veces, ese precio se cobra con todo lo que amas. Con sus nuevos poderes, Peter empezó a ver el mundo con otros ojos. El chico invisible, débil y torpe, ahora podía enfrentarse a cualquiera. Cuando un abusón intentó molestarlo, Peter lo derribó sin esfuerzo. Los estudiantes lo miraron. Por fin. Ese sabor del respeto fue adictivo. Quiso más.
descubrió un cartel de lucha libre donde ofrecían dinero por durar 3 minutos en el ring con un luchador profesional. Peter diseñó un traje improvisado, se inscribió bajo un nombre falso y ganó. Fácil. Pero al momento de cobrar, el organizador se negó a pagarle el premio completo. Le lanzó unas monedas y dijo: «Lee las letras pequeñas». Peter, furioso, se sintió traicionado. Y en ese momento, un ladrón armado robó el dinero y escapó corriendo por el pasillo, justo frente a Peter. ¿Y qué hizo Peter? Nada. Lo dejó escapar, como venganza contra el organizador. «Yo no soy su niñera», dijo. Un acto pequeño, un detalle mínimo, pero el destino no perdona. Minutos después, cuando Peter caminaba por la calle, una ambulancia, una multitud, y en el suelo, su tío Ben, moribundo, con un disparo en el abdomen. Peter corrió, lo sostuvo en brazos, lloró, suplicó, y lo vio morir, sabiendo que el asesino era el ladrón al que él mismo había dejado escapar. En ese momento, el poder dejó de ser un regalo, se volvió una carga. Y la frase de su tío Ben ya no era solo un consejo, era una maldición. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una frase que lo perseguiría para siempre. Después de la muerte de su tío, algo dentro de Peter se rompió. El dolor no era solo por la pérdida, era por la culpa. Esa noche no durmió. Se puso el traje otra vez, pero esta vez no era para ganar dinero, era para encontrar al asesino, para hacer justicia, o tal vez para vengarse. Rastreó al criminal, lo enfrentó, lo desarmó, y cuando lo vio de cerca, lo reconoció. Era el mismo ladrón al que dejó escapar por venganza. Peter cayó de rodillas. La vida le acababa de dar su lección más dura. El poder mal usado destruye. Desde entonces, algo cambió. El chico que quería ser visto, ahora solo quería que nadie lo notara. Peter se volvió una sombra. Y Spider-Man nació. Empezó a patrullar las calles, a detener ladrones, a proteger inocentes, pero no con orgullo, no con alegría. Lo hacía como quien paga una deuda que nunca se termina. No había medallas, no había agradecimientos, solo noches frías, huesos rotos y soledad. Ser Spider-Man se convirtió en su nueva identidad. Y Peter Parker, poco a poco, comenzó a desaparecer. Porque mientras más ayudaba al mundo, más se alejaba de sí mismo. Ser Spider-Man suena heroico, pero nadie te advierte lo que tendrás que perder. Peter intentó seguir con su vida, ir a clases, trabajar, amar. Pero todo comenzó a derrumbarse, pedazo por pedazo. Llegaba tarde a la escuela, no entregaba tareas, se quedaba dormido en clase, sus notas bajaban, su beca peligraba. Y mientras tanto, sus noches eran una guerra sin fin. Empezó a trabajar como repartidor para ayudar a su tía May, que apenas podía pagar la renta. Pero no duraba en los empleos. Cada vez que salía a hacer una entrega, algún robo, incendio o desastre lo obligaba a desaparecer. Y claro, lo despedían. Mary Jane, la mujer que amaba, se acercaba a otros. Y él no podía explicarle por qué siempre fallaba, por qué no estaba, por qué parecía un fantasma. ¿Y cómo iba a decirle? Lo siento, me retrasé porque estaba colgando de un edificio a 30 metros de altura, luchando con un ladrón armado. Era imposible. Y su mejor amigo, Harry, empezó a alejarse también. Lo veía como alguien irresponsable, ausente, frío. Peter no podía contarle la verdad, porque contarla pondría a todos en peligro. Así que guardaba silencio. Y mientras más callaba, más solo se sentía. Las calles lo necesitaban, pero nadie veía al chico detrás de la máscara. Nadie sabía que el héroe era en realidad un muchacho roto, agotado, que caminaba por la vida con los hombros encorvados por el peso de una ciudad entera. Porque cada persona que salvaba era una persona más a la que no podía contarle quién era. Y eso, poco a poco, comenzó a destruirlo desde adentro. Peter vivía en dos mundos. Uno colgando de rascacielos,
deteniendo ladrones a puñetazos. Otro sentado en un aula, con los ojos rojos por no haber dormido, sin un centavo en el bolsillo. De día, era un joven común. De noche, un héroe clandestino. Y entre uno y otro, no había descanso. Mientras más responsabilidades asumía como Spider-Man, más se desmoronaba como Peter Parker. Su tía May no sabía por qué su sobrino llegaba con moretones, ni por qué estaba tan delgado, ni por qué se encerraba tanto en sí mismo, pero lo notaba, porque las madres, o quienes hacen ese papel, siempre notan el sufrimiento que no se dice. Y Mary Jane, ella ya se estaba alejando. Se sentía rechazada, incomprendida, y aunque Peter la amaba con cada parte de su ser, no podía decírselo. Porque, ¿cómo amar a alguien si sabes que tu vida pondrá la suya en riesgo? ¿Cómo tomar su mano si sabes que el día que se enteren quién eres, podrían usarla para herirte? Así que la miraba desde lejos, con una sonrisa triste, con los labios sellados por un deber que nunca pidió. Y luego estaba su jefe, el infame J. Jonah Jameson, el único que compraba sus fotos de Spider-Man, pero al mismo tiempo, el que más lo atacaba públicamente. Spider-Man es un criminal, decía en cada portada, y Peter, con tal de pagar la renta, le vendía sus propias fotos. El mismo hombre que salvaba vidas era odiado por la prensa, y el mismo chico que dormía mal y comía peor era invisible para el mundo. Porque ser Spider-Man era una misión, pero ser Peter Parker era una condena. Y esa doble vida lentamente lo estaba matando. Llega un momento en que hasta el alma más fuerte se cansa. Peter estaba al límite, física, emocional y mentalmente. Ya no dormía bien, ya no comía, ya no sabía quién era. Y algo aún más extraño comenzó a pasar. Sus poderes empezaron a fallar. No podía lanzar telarañas. Sus reflejos no respondían. Ya no podía trepar paredes como antes. Su vista empeoraba. Era como si su cuerpo estuviera rindiéndose por dentro. Desesperado, fue al médico. Y tras varios estudios, la respuesta fue tan simple como brutal. Físicamente estás bien. Quizás el problema no está en tu cuerpo. El doctor lo miró a los ojos y dijo: uno siempre puede elegir. Peter se quedó en silencio. Esa frase lo atravesó como una flecha, porque toda su vida desde la mordida había sido eso: reacción, culpa, instinto, pero nunca elección. Nunca se detuvo a pensar si quería ser Spider-Man. Simplemente lo fue, como quien carga una cruz porque siente que debe hacerlo. Esa noche tuvo un sueño. Soñó con su tío Ben. Le decía: Peter, tienes un don, y con ese don viene una gran responsabilidad. Pero esta vez, Peter respondió: no quiero esta vida, no quiero este dolor, no quiero seguir siendo Spider-Man. Y entonces, tomó una decisión que cambiaría todo. Fue a un callejón, se quitó el traje y lo arrojó a un contenedor de basura. Por primera vez desde que todo comenzó, Peter Parker eligió dejar de ser Spider-Man, y por un momento se sintió libre. Los días sin traje fueron diferentes. Peter dormía mejor. Sus notas mejoraron. Volvía a tener tiempo para él mismo. Incluso Mary Jane empezó a notarlo. «Estás diferente», le dijo. Y por dentro, Peter sintió algo que hacía tiempo no sentía: paz. Pero esa paz tenía un precio. Porque mientras Peter encontraba descanso, la ciudad lo perdía a él. Las noticias hablaban de aumento en los crímenes, de robos violentos, de gente que moría por no tener quien los salve, y aunque no llevaba el traje, su conciencia no podía ignorarlo. El punto de quiebre llegó cuando Peter y su tía May visitaron la tumba del tío Ben. Allí, frente a la lápida, Peter no aguantó más. Le confesó la verdad: fue mi culpa. Yo pude detener al hombre que lo mató, pero no lo hice, y no hay un solo día que no lo recuerde. Su tía lo escuchó en silencio, y tras un largo momento le dijo: fuiste valiente por contármelo. Todos cometemos errores, Peter, pero todos también tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. Y entonces,
Como si el universo conspirara para empujarlo a su destino, un niño se acercó. Un niño cualquiera, con una sonrisa enorme que le preguntó: ¿Dónde está Spider-Man? Lo extraño. Peter lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, se vio a sí mismo en esos ojos. Un niño esperando que alguien lo salve. Un niño que cree en los héroes. Y su tía, justo detrás, agregó: El mundo necesita héroes, Peter. Gente valiente, gente que inspire. Aunque eso signifique renunciar a lo que más quieres. Esas palabras fueron un bálsamo. No una presión, sino un permiso. Porque esa noche, Peter dejó de sentirse forzado a ser Spider-Man y empezó a querer serlo. No por culpa, no por venganza, sino por convicción. Por primera vez, Peter no huyó de su destino, lo abrazó. Y eso lo cambió todo. Peter volvió, no con dudas, no con miedo, sino con propósito. Se puso el traje, respiró hondo y se lanzó una vez más al abismo de la ciudad. Pero esta vez, no solo como Spider-Man, sino como Peter Parker, aceptando ambas partes de sí mismo. El peligro no tardó en llegar. El Dr. Octavius, transformado por su experimento fallido, amenazaba con destruir la ciudad al reconstruir el reactor que casi los mata a todos. Y no bastaba con derrotarlo. Peter debía rescatar a Mary Jane, quien había sido secuestrada para obligarlo a presentarse. El enfrentamiento fue brutal. Choques sobre trenes en movimiento. Tentáculos mecánicos rompiendo concreto. Spider-Man sin aliento, con heridas, apenas sosteniéndose, y en un momento de puro heroísmo. Peter se quitó la máscara frente a los pasajeros del tren para salvarlos. Ya no le importaba esconderse. Su identidad no era un escudo, ni una carga. Era parte de su verdad. Detuvo el tren a costa de todo. Colapsó. Pero los ciudadanos, aquellos que antes no lo veían, lo sujetaron, lo protegieron y por primera vez lo comprendieron. Cuando Octavius volvió para llevárselo, los pasajeros se interpusieron. No tenían poderes, pero tenían algo que Peter había despertado: coraje. Aún así, Octavius lo venció. Lo llevó hasta Harry Osborn, exigió el tritio para completar su máquina, y Harry, consumido por odio, accedió. Solo pidió una cosa: ver quién era Spider-Man. Y cuando le quitó la máscara, vio a su mejor amigo, Peter. El mismo que compartió su infancia, el mismo que intentaba protegerlo del mismo dolor que ahora lo consumía. No hubo tiempo para explicaciones. Peter se liberó y fue directo al reactor. Encontró a Octavius, el monstruo dominado por sus propias creaciones. Pero no peleó con odio, peleó con compasión, le habló, lo llamó por su nombre. Recuerda quién eras, usa tu inteligencia, no para destruir, sino para salvar. Y el doctor, por un instante, despertó. Se rebeló contra sus propios tentáculos, y con lágrimas en los ojos dijo: no moriré siendo un monstruo. Se sacrificó, hundiendo su experimento en el río, junto con su vida. La ciudad se salvó. Pero Peter seguía cargando el peso de todo lo perdido. Mary Jane lo había visto sin máscara. Había escuchado todo. Había entendido al fin por qué él se alejaba, por qué la rechazaba. Y lo más sorprendente, ella no huyó. Mary Jane lo miró, con lágrimas, con rabia, con amor. Le dijo que siempre lo supo, que siempre estuvo ahí, esperando. Y Peter, por primera vez, quiso decirle que sí. Quiso correr hacia ella, quiso abrazarla, quiso quedarse, pero no lo hizo. No puedo ofrecerte una vida normal, le dijo. Mientras sea Spider-Man, siempre estarás en peligro. Ella trató de convencerlo. Le dijo que no le importaba, que lo elegía con todo y sus sombras. Pero Peter entendió algo más profundo. Ser héroe significa renunciar. No una vez, sino siempre. Renunciar a tu comodidad, a tu estabilidad, a tu amor. Por eso cuando se aleja, lo hace con una sonrisa melancólica. No porque no duela,
sino porque al fin lo ha elegido. Ya no es un adolescente arrastrado por la culpa. Ahora es un hombre que ha asumido su destino. Porque cuando un sacrificio se elige voluntariamente, deja de ser sufrimiento, se convierte en propósito. Y eso es lo que Peter Parker finalmente ha entendido. Ser Spider-Man no es lanzar telarañas, no es trepar paredes, es levantarse cada día, con la espalda rota y el corazón vacío, y aún así decidir seguir luchando. Porque aunque el mundo no te lo agradezca, aunque nadie sepa quién eres, aunque te cueste todo, tú eliges hacer lo correcto. Y eso, en el fondo, es lo que hace a un verdadero héroe.